En la ley del ISR que probablemente se autoricen en los próximos días, ¿cómo repercutiría en las finanzas de la persona, del trabajador común y corriente? Bueno, hay que entender que todo gobierno necesita definitivamente recursos, ¿verdad? Y por eso esta reforma hacendaria que se está haciendo, pues está buscando incrementar los recursos del gobierno. Lo que habría que preguntarnos primero antes de continuar sería ¿para qué quiere esos recursos del gobierno? ¿Verdad? Porque si va a continuar gastándolos en un aparato burocrático ineficiente e improductivo, bueno, pues entonces es lógico que la gente no quiera, no acepte y se resista, como ahorita muchos fronterizos con lo del aumento del IVA y mucha gente en el resto del país el incremento en algunos casos. Entonces yo creo que esa sería la primera pregunta, ¿no?, que tendrían ustedes como comunicadores que hacerle al gobierno, ¿no? Bueno, okay, ¿cuál es el plan para reducir el gasto público en tu organización? Porque digo, es muy fácil recaudar impuestos cuando tienes el poder y la autoridad para poder hacerlo, pero el ciudadano, ¿cómo puede pedirte cuentas a ti, gobierno, para poder reducir ese gasto que estás haciendo, ¿no? Primero. Segundo, obviamente los ciudadanos tenemos que pagar impuestos, ¿no? Y esa es la parte que también a veces el mexicano tiene que entender, porque el mexicano es reticente a pagar impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos y hay gente que no paga impuestos, ¿verdad? Tenemos muchos abogados, muchos médicos, profesionistas independientes que no pagan impuestos y ellos tienen que entender también que tienen que pagar impuestos, ¿no? Grandes corporaciones que eluden, que evaden y a veces pues obviamente evitan el pago de impuestos también tienen que buscar hacerlo, ¿no? El caso del ciudadano común y corriente, que estamos incrustados dentro de una nómina, que estamos, vamos a decirlo así, amarrados con un pago fijo, pues somos los más indefensos y los más fáciles dentro de la cacería fiscal. ¿Por qué? Porque un patrón nos paga una cantidad, porque está perfectamente establecido, pagamos impuestos, colaboramos, aportamos. Entonces es siempre más fácil cobrarle al que ya tienes amarrado, ¿no? O sea, es más fácil agarrarle, quitarle una pluma al gallo que está amarrado que al gallo que no está amarrado. Entonces, ¿cómo nos va a afectar? ¿Cómo afecta al ciudadano común y corriente? Pues obviamente baja tu poder adquisitivo. Y esto es muy importante, que hay que reflexionar. Estamos de acuerdo en que el gobierno tiene que recaudar impuestos. Estamos de acuerdo en que el ciudadano tiene que pagar impuestos. Estamos de acuerdo que la recaudación fiscal actual es baja, no es suficiente, recauda muy poco el gobierno mexicano. Pero ¿dónde buscar cómo recaudar? Esa es la parte complicada. Y volvemos al punto. Se voltean los ojos a la gente que está amarrada y que no se nos puede escapar y que es muy fácil aumentarle de un 28 a un 30, de un 30 a un 32%, lo cual evidentemente impacta su poder adquisitivo. En las economías que están desarrolladas se busca obviamente crear un mercado interno fuerte para poder soportar los embates exteriores, y ese mercado interno fuerte se va a lograr solamente a través de un poder adquisitivo grande de sus ciudadanos que puedan adquirir los satisfactores, y eso crea el círculo virtuoso de la economía. Tengo dinero, lo gasto, entonces las empresas en las que los gasto tienen dinero para contratar más empleados que a su vez tienen dinero, y el círculo virtuoso de la economía, ¿no?, que ustedes ya conocen. Entonces aquí la parte es que con este aumento de impuestos se va a reducir el poder adquisitivo de la gente, especialmente la clase media y la clase baja, que no tienen otra opción más que el puro sueldo. No tenemos ninguna dieta como los diputados, no tenemos ninguna nómina secreta como los gobernantes que están en el poder. Entonces, el único ingreso que tenemos es el sueldo, es lo único. Y al disminuir ese poder adquisitivo se pone en riesgo el despegue del mercado interno mexicano, que yo creo que eso es lo que debería estar preocupando al gobierno, y el incrementar los impuestos al asalariado no ayuda, perjudica el desarrollo del mercado interno, porque disminuyes la capacidad líquida de los ciudadanos para poder accesar a otros satisfactores. Entonces, esto es preocupante porque con el aumento del IVA aquí en la frontera, con esta reducción, la economía no se siente que se esté manejando adecuadamente como se había manejado en las últimas pues casi 2 décadas, 15 años, ¿verdad? Desde con Cedillo y los últimos 2 gobiernos manejaron bien la economía, ¿verdad?
Se dio a pesar de que le han dejado una situación complicada, supo sortearla y después tanto Fox como Calderón manejaron bien la economía, ¿no? Ojalá que este gobierno no empiece a dar muestras de querer desbaratar muchos de los avances que ya se han logrado y nos regrese a una situación como nos han regresado en otros tiempos y en otras épocas. Y para las personas morales, en este caso, ¿cuál será la afectación del aumento en el ISR? Bueno, es igual porque obviamente las empresas tienen que buscar, una empresa está creada para generar ganancias. Entonces, para generar ganancias y en una situación ideal tienes que gastar menos y vender más. Entonces, si tú no logras un esquema donde gastes menos, aquí en este caso con el aumento vas a gastar más y no vendes más porque el gobierno le está incrementando el impuesto a la población y esa población decide ya no comprar satisfactores, entonces la opción de vender más se disminuye y se incrementa el costo. Entonces, esa es la afectación. Por un lado, va a costar trabajo vender más y por otro lado, mi costo va a ser mayor. Entonces, sí se pone en predicamento. Habrá empresas que lo puedan soportar, ¿verdad? Habrá otras empresas que va a ser complicado que lo hagan. Se habla aquí de la eliminación de la deducibilidad de algunos prestaciones sociales, como bonos de asistencia, transporte, comida, etcétera. ¿Esto impactará también de forma negativa al común de los trabajadores? Bueno, aquí afectas más bien a las empresas, que son las que no van a ser capaces de deducir eso, entonces pueden comenzar a optar por quitar esa prestación. Y obviamente ya de manera indirecta vas a comenzar a afectar a la persona, porque antes pues obviamente se le estimulaba con un bono, con alguna deducción de algo, como lo hacía deducible la empresa, pues lo podía hacer, ¿no? Entonces al quitar eso es donde de repente uno se pregunta, bueno, el diputado por el que yo elegí, ¿realmente está siendo alimentado con información adecuada del impacto que tiene su decisión? ¿O solamente está respondiendo a sus intereses de partido o a sus intereses de camarilla, lo que es peor todavía, ¿no? O sea, si es de partido, bueno, pues no es justificable, pero lo entiendes, pero a veces dentro de los mismos partidos hay camarillas que están buscando el coto de poder y están buscando impulsar una reforma, ¿no? Entonces, es lamentable que el diputado que va a elegir, nuestros diputados de aquí de Ciudad Juárez, que van a votar por esta reforma, pues no defiendan a los trabajadores, no defiendan a los ciudadanos y no se informen adecuadamente del impacto que va a tener esto, ¿verdad? O sea, pareciera que están en contra de los ciudadanos que lo eligieron, en contra del trabajador que está pagando sus impuestos y en contra de México, porque al final de cuentas, miren, esto lo único que va a hacer es retrasar el desarrollo de México, porque si se van a pagar más impuestos, vuelvo a preguntar en mi planteamiento inicial, ¿para qué? ¿Dónde está el plan de gobierno? Por ejemplo, si se va a aumentar el IVA al 16%, ok, que ese 5% extra se quede aquí en Ciudad Juárez, que se quede directamente para obras en Ciudad Juárez, porque estamos escasos de obras aquí en Ciudad Juárez. Hace años que no hay obras realmente importantes con recursos de poder. Sí, la inseguridad